capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 14 le vamos a dar lectura. Y dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas y apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba de aquí, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque la hemos podido abrir, Señor, hemos podido leerla. Ahora queremos entenderla, Dios. Ahora queremos que tú nos hables a través de ella, Señor. Ahora queremos, amado Dios, ver, Padre amado, ¿qué es lo que nos quieres decir a través de este pasaje, Señor? Padre, ayúdanos a entender hacia dónde estamos mirando cada uno de los que estamos aquí. ¿Hacia dónde miras tú? Padre, que sea tu santo y precioso Espíritu, Señor, el que nos ayude a discernir tu palabra, Señor. Que sea tu santo y precioso Espíritu el que hable a nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos la unción nueva, Señor. Necesitamos la presencia tuya en nuestras vidas, amado Padre. Y para ello necesitamos entender tu palabra, Señor. Necesitamos que tú seas el que venga, Señor, y quite todo estorbo de nuestra vida y ponga tu palabra limpia y pura para poder caminar a través de ella. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. ¿Hacia dónde miras tú? Ese es el tema de la mañana, de esta mañana, hermanos. Esperando, hermanos, que Dios hable a nuestra vida. Porque a través de este pasaje vemos cómo Jesús pasó sus últimos momentos aquí en la tierra. ¿Sí? Vemos cómo después de su muerte y su resurrección, ahora se estaba despidiendo de sus discípulos. Ahora se estaba despidiendo de ese gran ministerio que vino a ejercer durante un poco más de 2 años y medio en esta tierra. ¿Sí? Ese ministerio terrenal que Dios le había dado y que hoy, en este pasaje, llegaba a su fin.
Pero el Señor Jesús no quería irse sin antes darle las últimas indicaciones a los discípulos. Últimas indicaciones que por alguna causa ellos no alcanzaban a entender, que por alguna causa ellos no entendieron al principio, porque no las pusieron por obra, como muchas veces pasa en la vida de la persona, que a veces Dios está hablando, está diciendo cómo hacer las cosas y muchas veces se tarda en entender. Bueno, los discípulos no fueron la excepción, ¿sí? Porque el Señor Jesús dejó claramente algunas cosas para que ellos hicieran en este tiempo, no posteriormente, con el tiempo, no, en estos días. Dios les había dado ciertos mandamientos a ellos, ciertos mandamientos que ellos no estaban cumpliendo, ¿sí? Y dice la Escritura que el Señor Jesús, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, o sea, los mandamientos ni siquiera se los había sacado de la manga. Dice que a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿sí? Entonces en el versículo 4 empieza dando ciertos mandamientos, ciertas órdenes para que ellos los cumplieran. En el versículo 4 les dice, y estando juntos, o sea, todos estaban juntos, Jesús y los discípulos, estaban todos ahí juntos, que dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, en la cual les dijo, oísteis de mí, ¿sí? Les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Estaban en Jerusalén ellos? No, hermanos. Correcto, no estaban, ¿sí? Bueno, les mandó, pero ellos no estaban en Jerusalén en estos momentos, ¿sí? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y cuando estos están mirando al cielo, ya no estaban en Jerusalén, hermano. O sea, qué rápido se les olvidó lo que el Señor Jesús les dijo. Dice, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense, Él les está diciendo una orden. Les está mandando que no se muevan de Jerusalén. Les está diciendo porque van a recibir el Espíritu, van a recibir el poder para hacer las cosas que yo les estoy mandando a hacer. Sí, porque ya sabían que tenían que andar predicando, ya sabían que tenían que andar sirviendo a la gente, ¿sí? Mas ellos no estaban enfocados en eso. O sea, ¿cómo va a ser el poder que vamos a recibir? ¿Cómo va a ser esa bendición que va a venir a nuestra vida? Ellos saben lo que querían saber. Era si Jesús iba a restaurar el reino a Jerusalén, si le iba a dar nuevamente esa autoridad que tenía antes sobre todas las naciones vecinas, si una vez más iba a venir ese reino. ¿Qué quería decir esto? Que no estaban en el mismo espíritu, no estaban a tono con Jesús. ¿Por qué? Porque la curiosidad era más poderosa que otras cosas. Les estaba ganando el ansia, el deseo de conocer los tiempos que se venían después. Bueno, ¿qué les dice el Señor? Los detiene en seco y les dice, no te toca a ti, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ¿qué les está diciendo? ¿Qué se estará refiriendo cuando dice, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones? O sea, el Señor Jesús se estaba refiriendo en estas dos palabras a las dispensaciones que iban a venir o que estaban viniendo, ¿sí? O sea, no te toca saber qué tiempo, qué dispensación va a venir y va a restaurar el reino de Israel.
¿sí? No, que la curiosidad no te coma, que la curiosidad no esté sobre el precepto, sobre el mandamiento, le estaba diciendo. O sea, sobre lo que yo te estoy diciendo, en otras palabras, le estaba diciendo el Señor Jesús. No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿sí? Dice, pero mira, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate qué interesante todo eso, ¿sí? Les ordena que ellos van a ser testigos de la obra del Señor Jesús, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, vuelve el mismo principio que siempre se ha manejado y que siempre el Señor Jesús maneja en todas las ordenanzas que le da a los discípulos, ¿sí? Cuando les dice vayan y prediquen, pero les dice primero vayan a Jerusalén. Y si tú te vas a los grandes comentaristas de nuestra era, te van a indicar que este principio que Jesús le estaba dando a los discípulos es siempre tú tienes que empezar a dar testimonio por tu casa. Y después tienes que hacerlo. No les está diciendo siempre se van a quedar en casa dando testimonio. No, les dice, después tienen que ir a toda Judea, después tienen que ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que si no podemos dar testimonio en casa como cristianos, ¿cómo lo vamos a dar en la calle? Es un principio que Él siempre les puso delante de la gente que utilizaba para que fueran útiles en el reino, ¿sí? Entonces les dice, mira, vas a recibir poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Cuándo vino? En el capítulo 2, versículo 1 al 11, a grandes rasgos, fíjate, a grandes rasgos vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las regiones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, así en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en sus lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué propósito tenía el que viniera el Espíritu Santo a la iglesia, hermanos? ¿Cuál era el propósito principal que tuviera? Dar a conocer el reino. Sí. Pero el Señor Jesús, ese era lo que ellos tenían que hacer, dar a conocer el reino. Pero el propósito principal era que iban a recibir, ¿qué? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Recibiréis poder, ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros. ¿Para qué? Para la extensión del reino, para hablar de Jesús, para que el cobarde se levante y hable de Cristo, para que aquel que diga, es que yo no sé hablar, se levante y sea utilizado por Dios. Y se van a recibir poder. Nada más que ese poder, esa llenura del Espíritu Santo debemos de entenderla. No van a entenderla como hoy, tristemente, en muchas iglesias
Han hecho de la libertad que un libertinaje acerca de esto, acerca de la llenura del Espíritu Santo. Muchos venimos de otras denominaciones. Conocí a Jesús en una iglesia pentecostal, donde se me enseñó que el Espíritu Santo tenía que venir y hacerme temblar o tirarme, ¿sí? O hablar en lenguas sin que nadie lo entendiera, ni yo mismo. Me enseñaron a ver que la llenura del Espíritu Santo era hacer temblar a la gente, era perder la compostura. Eso lo dice la Biblia, hermanos. Lo está diciendo la Escritura. ¿Con qué propósito en ese momento, bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas? ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Hay un propósito en ello? ¿Hay un propósito en que yo les diga 10 palabras y empiece a hablar en lenguas? ¿Hay un propósito? ¿Ustedes van a salir edificados, van a salir bendecidos con eso? Entonces, ¿por qué la gente ha absorbido esas manifestaciones? Por no escudriñar la Escritura. Aquí claramente en el último versículo que leímos, hermanos, les dice con qué propósito. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, ¿qué? Las maravillas de Dios. Imagínate que un árabe ahí y de pronto un judío se levanta y le dice: arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado a tu vida. ¿Qué impacto? Imagínate que viniera un americano y en inglés te dijera las palabras o las maravillas de Dios, te hablara del reino de Dios, te hablara de las maravillas que ha hecho Dios en su vida y te dijera: y son para ti. ¿No te sorprendería? ¿Sí? Porque tú las ibas a entender, porque hay un claro mensaje en la Escritura. O sea, la Escritura no es para entrar en confusión, sino es clara, hermanos. Dice que estos escucharon, había judíos, había muchísima gente, y los que estaban profetizando, los que estaban recibiendo el poder, eran alrededor de 120 personas. Y esas 120 personas estaban llenas del Espíritu, hablando en las lenguas extrañas, en otras lenguas. No extrañas de que no había entendimiento, no, extrañas para ellos, ¿sí? Porque como este judío o como este americano que no sabe español me está hablando en español a mí, ¿sí? Sería maravilloso, ¿no? ¿Habría duda de que el Espíritu Santo está en esa vida? No, hermanos. Entonces el Señor Jesús les dijo: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder, ¿sí? Poder para predicar, para interpretar, para conocer la Escritura. Eso es lo que les estaba diciendo, hermanos, ¿sí? Entonces se cumplió este propósito. Regresemos a nuestro pasaje de Hechos 1, ¿sí? Regresemos una vez más y vamos a ver el 9, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, fue lo último que el Señor Jesús habló aquí en la tierra, ¿sí? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí empieza luego nuestro tema, ¿sí? Aquí empieza. Fue lo último que ellos escucharon del Señor Jesús, y los discípulos, como en muchos lugares, ¿sí?, se quedan mirando aquella escena, aquella imagen del Señor Jesús cuando iba subiendo al cielo. Dice que mirando hacia arriba, ahí estaban. ¿Y qué pasó? Una pequeña nube, dice que lo recibió arriba, y esa pequeña nube destapa la visión del Señor Jesús. Como muchas veces sucede, hermanos. Como muchas veces pasa en nuestras vidas o en la vida de muchos, ¿sí? Esto sucede frecuentemente con aquellos que nos decimos conocer de Dios, con aquellos que nos decimos cristianos, ¿sí? Cuando viene esa pequeña nube a tu vida, o esa gran nube pudiera ser, cuando esa gran nube de aflicción llega a tu vida, muchas veces la gente, en lugar de refugiarse en Jesús, pierde de vista a Jesús. Pierde de vista a Jesús.
¿Por qué? Porque lo dejan de mirar. Los discípulos se quedaron mirando allá arriba, se atravesó la nube y ellos siguieron en su nube. ¿Sí? Ellos siguieron mirando, pero ya no veían a Jesús, hermanos. Ya no lo estaban mirando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la nube se les había interpuesto. Así es cuando tú dejas de mirar a Jesús y ves tu enfermedad, y ves tu falta de trabajo, y ves tu falta de dinero, y ves falta de amor. Nadie me quiere. ¿Sí? Y dejas de mirar a Jesús. O sea, no se necesita algo grande, no se necesita una gran tragedia para dejar de mirar a Jesús y verte a ti mismo. Empezar a mirarte a ti mismo. Sí. Una simple nube, dice. Una simple nube, aquellos que habían convivido con Jesús, aquellos que habían caminado 2 años y medio con Jesús, aquellos que habían visto la resurrección de muertos, la sanidad milagrosa que había hecho en mucha gente. Hoy, una simple nube no los dejaba mirar a Jesús. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tú dejas de mirar a Jesús? ¿Qué pasa cuando tú dejas de poner los ojos en Jesús? Te pasa como los discípulos, ¿sí? Se quedan estáticos. Y ellos, en el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Cuando el creyente, el cristiano, deja de mirar a Jesús, se queda estático. ¿Sí? Ya no está mirando, ellos ya no estaban mirando a Jesús. Ahí estaban con la vista puesta en la nube, porque ya ni Jesús estaba ahí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pierdes de vista lo que sucede a tu alrededor. Pierdes de vista lo que está sucediendo a tu izquierda, a tu derecha. ¿Sí? ¿Cuánto tristemente podemos decir que hemos visto esta situación? ¿Cuántas veces lo hemos visto en muchas vidas? Que no les importa lo que sucede alrededor. Estás sufriendo a lo mejor porque pues andas en pecado. Estás pasando por esto, bueno, pues a lo mejor Dios está tratando contigo por eso. Pues que Dios te ayude, pero ni siquiera oras por él. ¿Sí? Dejas de mirar a Jesús y pierdes la idea, pierdes todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. ¿Sí? Una simple nube, un simple descuido en tu relación personal con Dios puede traer esto a tu vida. ¿Sí? Y puede a lo mejor estar bendiciendo Dios a la persona, queriendo bendecirla de una manera, o a su alrededor hay bendición de Dios a su alrededor, ahí está Dios tratando con la gente, Dios está derramando de su espíritu. No lo ves. No lo ves, ¿sabes por qué? Porque estás mirando tu nombre. Estás mirando tus 4 problemas. Estos varones, estaban 2 varones enviados de Dios ahí a su lado, ¿se dieron cuenta? No se daban cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Por qué? Porque no tenían los ojos en Jesús. Ya los tenían en esa nube, en esa simple nube llena de problemas, en esa nube llena de tragedias. Ahí estaban, hasta que el Señor tiene misericordia y les dice a estos 2 varones, yo creo que les ordena y les dice: a ver, despiértenlos. Y a veces necesitamos que nos hablen fuerte, que nos zarandeen para volver en sí. Como cuando el niño es berrinchudo y ya se privó, y ya se te volvió a privar, y no sabes qué hacer. El mejor remedio para hacer volver a un pequeño, hermanos, es darle 3 nalgadas bien puestas a 2. Y verás cómo rápido regresa a su realidad. A lo mejor es lo que queremos que Dios hiciera con nosotros.
que nos hiciera volver a la realidad. Bueno, estos varones tuvieron que hablar con los discípulos, con todos ellos. Les dijeron en el versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ya Jesús se fue. Ya Jesús está en la presencia de su Padre. ¿Por qué estás mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que acaban de ver que se fue, bueno, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? O sea, no te preocupes, mira, ya se fue. Preocúpate, ahora tú que estás aquí en la tierra, preocúpate por obedecer sus mandamientos. ¿Por qué estás mirando al cielo? Casi, estos dos varones les decían a los discípulos: ¿por qué estás mirando? Habiendo tantas cosas que hacer, habiendo tanta instrucción que te dejó el Señor Jesús, y tú nada más mirando. A lo mejor lo pudiera hacer para nosotros el llamado, ¿sí? Habiendo tantas cosas y ustedes nada más mirándose ahí, ¿sí? Dice, deben dejar de mirar y obedezcan a su Señor. ¿No se acuerdan lo que les dijo? ¿No se acuerdan lo que les dijo Cristo? Como recordándoles el versículo 4, como recordándoles, mira, te dijo que estuvieras en Jerusalén. ¿Dónde estás ahora? Sí. A lo mejor tú has escuchado la voz de Dios y te ha dicho lo que tienes que hacer. ¿Ya lo hiciste? La pregunta sería, ¿ya lo hiciste? Porque el Señor le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. ¿Estaban ahí? No estaban ahí. No estaban ahí. Se habían movido. Y eso implicaba que no estaban obedeciendo. No estaban obedeciendo la instrucción que Dios les daba. Y muchos de nosotros, así sucede. ¿Sí? Y muchos dicen: sí, Dios me está hablando a mi vida, Dios está tratando conmigo cada 8 días. Ya le obedeciste. Lo que te mostró hace 8 días, ya lo pusiste por obra. Lo que te ha mostrado en este último tiempo, o en los últimos años, o los años que lleves caminando, ya. Ellos llevaban 2 años y medio. Sí. Pero si hubiera habido oportunidad de estar más tiempo con Jesús, lo hubieran pasado con Jesús y hubiera pasado lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, como que los dos varones les dicen: pongan más atención a la instrucción que les dio. ¿Por qué no quieren obedecer? Qué bueno sería, ¿verdad?, que bajaran 2 ángeles y nos dijeran: ¿por qué andas a lo mejor diciendo: yo quiero servir en esto, yo quiero servir en aquello, y vas y sirves, y al poco tiempo dices: híjole, no me puedo ir a tocar, no me puedo ir a acomodar libros, no me puedo ir a acomodar sillas, no me puedo ir a acomodar baños, hermano, mira. Y vas brincando de un servicio a otro y no te estabilizas. Y no buscas de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Te dijo dónde te pusieras, dónde estuvieras. Tú que ya llevas tantos años en este lugar. Otros a lo mejor no han comenzado aún, ni siquiera a medio obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahí están, se quedan estáticos. Y mira, va a venir un predicador y va a venir otro, y va a pasar un mes y van a pasar otros y va a ser lo mismo. Ahí van a estar mirando a la nube. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren empezar a obedecer lo que Dios les está mandando. Así pasaba con los discípulos. Gracias a Dios, Dios manda a estos dos varones, ¿sí?, a que se acuerden. ¿Qué es lo que te dijo el Señor? O sea, no son grandes proezas, no son grandes empresas las que Dios te está encargando. Te está encargando pequeñas cosas. ¿Para qué? Para ver si eres fiel en lo poco, en lo más también vas a ser fiel. ¿Sí? Por ahí se empieza sirviendo a Dios en lo poco. ¿Sí?
Entonces, ¿qué hacen ellos? Se vuelven a las primeras indicaciones. Se vuelven a las primeras indicaciones, ¿sí? Y se acuerdan que les dijo que tenían que estar en Jerusalén. Y se acuerdan que tenían que estar en ese lugar, ¿sí? O sea, les dicen, mira, pon atención. Lo primero que te dijo es que ibas a estar en Jerusalén, o sea, en tu casa primero, ¿sí? Pero eso no te impide que sirvas en otro lugar, eso no te impide que sirvas en otra cosa. O sea, los principios tienen que aplicarse como los vas entendiendo. A ver, tú joven, lo primero que tienes que hacer es sujetarte a tus padres. Es volverte a tu corazón hacia tus papás, que te sujetes ahí a tus papás. ¿Sí? Es que eso ya lo sabía, ya lo hiciste. Tú, varón de Dios, que tomes tu responsabilidad como cabeza de hogar, las decisiones, tú las tomes. ¿Te puedes equivocar? Sí, pero tú corres el riesgo. Tú tienes que correr esos riesgos. Tú tienes que tomar la responsabilidad como cabeza de hogar, y la ayuda idónea que Dios te ha dado tiene que ser esa ayuda idónea. No dice que esa va a ser cabeza tuya. Tú tienes que ser cabeza de hogar, hermano, hermana. Tú tienes que agarrar esa responsabilidad. Tu esposa tienes que estar sujeta a la autoridad de tu esposo y a la autoridad de la palabra de Dios. No puedes brincarte principios. No, pues mejor así estoy bien. Sí, porque evades la responsabilidad. Evades esa responsabilidad que tú tienes. Tu discípulo que te dices cristiano, tienes que sujetarte a la autoridad de la iglesia, hermanos. Sujetaos unos a otros, en el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Sí? Por eso los varones les dicen, dejen de mirar y pónganse a hacer lo más básico. Pónganse a obedecer en las pequeñas cosas o grandes cosas según las veas, porque para unos hermanos estas cosas que acabamos de mencionar son grandes, porque nunca las hemos tomado, porque nunca lo hemos hecho. ¿Y por qué los discípulos, por qué los varones les estaban diciendo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, les está diciendo, mira, las pequeñas o grandes cosas, según tú las veas, tienes que aplicarlas a tu vida. ¿Sí? Tienes que aplicarlas. Y ellos no estaban aplicándolas. O sea, dejen de mirar, les está diciendo, vuélvanse a lo más básico. Y miremos, veamos el versículo 12, hermanos. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Los mandamientos, las ordenanzas que el Señor Jesús da, es según la situación espiritual y según la capacidad de cada persona. Ahora, aquí, ¿qué les está diciendo qué le están diciendo a los discípulos? Que empiecen por lo básico, ¿sí? Bueno, cuando ellos entendieron, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Miremos la clase de obediencia que Dios quiere. ¿Sí? ¿Quién me puede decir, hermanos, con claridad, cuál es la distancia de un día de reposo? A ver, hermanos. ¿A qué se estaba refiriendo aquí el escritor de los Hechos cuando está diciendo que ellos estaban cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo? A ver, hermanos. No. ¿Qué estaba? 900 metros. ¿Mandé? Aproximadamente 900 metros pueden caminar.
Exactamente. No son 900, son 1000. La ley dice, para el judío, para aquel que vive bajo la ley, hermanos, ¿sí?, que el día de reposo te es permitido caminar menos de 1 kilómetro. ¿Sí? ¿Qué nos está dando a entender, hermanos? Menos de 1 kilómetro, ¿qué te gusta? ¿De aquí al centro? ¿Sí? ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Cuál era la obediencia que estaban teniendo los discípulos para la indicación de Jesús? Su desobediencia era tan grande que se habían ido a otra ciudad, a otro país. Si era eso lo que nos está diciendo, no, hermanos. Nos está diciendo que habían tenido en poco la indicación que les había dado Jesús. Porque el Señor Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén. Y ellos se movieron a 1 kilómetro. ¿Sí? O sea, fijémonos bien que para desobedecer a Dios no quiere decir que te vayas y te pierdas en el vicio, ¿sí?, que vayas y hagas cualquier cosa para desobedecer a Dios. Basta con que no pongas por obra la indicación que te dio, y sea grande o sea pequeño, ¿sí? Ahora, estas situaciones, ¿sí?, ellos lo entendieron. Entonces, un día de reposo, menos de 1000 metros, según la ley. O sea, el judío podía estar en su día de reposo, pero si tenía que caminar menos de 1 kilómetro, lo hacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le autorizaba la ley, porque se regían bajo la ley, no bajo el amor. Entonces, esto significa que la obediencia a Dios tiene que ser como Él da la indicación, no como nosotros la queremos dar, ¿sí? Entonces ellos entendieron, cuando los dos varones les empiezan a hablar, entendieron que no estaban donde Jesús les dijo. Y permitido por la ley, pues obedecieron. Dijeron, pues vámonos, sí podemos, porque tiene menos de 1 kilómetro, sí podemos regresar. ¿Qué les costaba quedarse? Ahora, ¿había donde estuvieran juntos? Había, hermanos, porque donde estaban viviendo los discípulos, dice que ahí se reunían, que ahí habían tenido el aposento alto. Eso significa que había un lugar grande. Pero ellos se habían ido al monte donde Jesús fue aprendido, donde Jesús empezó su sacrificio, cuando llegan y lo aprenden. ¿Sí? Y ellos querían estar ahí. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Eso es lo que podemos entender. Entonces ellos empezaron a obedecer, y llegando ahí a Jerusalén, llegando a donde estaban, empezaron a predicar, empezaron a servir. ¿Sí? ¿Así lo vemos? ¿Sí o no? No empezaron a predicar, hermanos. No empezaron a mirar otras cosas. Lo primero que empezaron a ver fueron los errores, las desobediencias que habían tenido, ¿sí? Y sabían una cosa: no podemos ir más allá, no podemos dar el siguiente paso si no hemos recibido la promesa de parte de Dios. ¿Cuál era la promesa? El poder del Espíritu. Y no la habían recibido. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Volver al principio. Estar juntos. Fíjate, versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto. Por eso les decía que había lugar donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. ¿Quién faltaba? ¿Quién faltaba de esto? De los discípulos, hermanos, de los 12 discípulos, ¿quién faltaba? Ya Judas no estaba. Pero ellos estaban ahí. ¿Estaban solos? No.
estaban con aquellos 70 que si tú recuerdas que el Señor envió a predicar de 2 en 2, ¿sí? Estaban con mujeres ahí, estaban con la mamá de Jesús, había mucha gente, o sea, en total aproximadamente 120 personas estaban, ¿sí? Y ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho, de que no le habían hecho caso al Señor, y se volvieron para recibir la promesa. Pero tenían que cumplir con lo que Dios les estaba mandando, ¿sí? Tenían que hacer las cosas como el Señor Jesús las dejó establecidas, ¿sí? Como el Señor Jesús dice. O sea, siempre que queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que sujetarnos, ¿sí? Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Fíjate bien, el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué interesante es este texto, hermanos. Fíjate, el secreto, ellos entendieron, para recibir la promesa, tenemos que obedecer a Jesús al pie de la letra, ¿sí? Y para recibir esa promesa, ¿qué dice? Tenemos que tener unanimidad. 11 veces en el libro de Hechos está mencionada la palabra unanimidad. ¿Será importante? Claro que es muy importante, hermanos. Claro que es muy importante, ¿sí? Entonces, cuando las iglesias, o cuando la iglesia en este caso, está unánime, se va a recibir la promesa de Dios. Se reciben las promesas de Dios. Y eso está visto en la palabra de Dios, está visto en el Salmo 133. Salmo 133, vamos a darle una ojeada rápidamente, hermanos, a este precioso salmo, ¿sí? A ver si sacamos algún provecho de esto, ¿sí? Entonces, lo primero que ellos hicieron fue, dice, bueno, entonces necesitamos estar a tono con el Espíritu, necesitamos estar en una unanimidad, necesitamos ser uno en Cristo Jesús. Y para esto tenían que hacer varias cosas, hermanos. Pero veamos primero, antes de pasar a lo que tuvieron que hacer, vamos a ver el Salmo 133. Y lo vamos a ver, hermanos, a través de un comentarista, ¿sí? Lo vamos a leer primero. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos, desunidos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjate, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Algunos dichos que por ahí platican, dicen que las grandes cosas vienen en cajas pequeñas. Y aquí podemos ver que este precioso salmo es una joya, hermanos, es una joya literaria que tenemos que aprender mucho de ello. Es una joya espiritual para aquellos que realmente aman a Dios. Un salmo muy pequeño, es cierto, sí, pero bueno, nos da a entender la bendición, la calidad de la bendición de Dios sobre la vida de las personas. El salmista, a través de este salmo, da 4 puntos principales, ¿sí? 4 puntos principales y muy importantes, ¿sí? Primero, que es bueno.
Es bueno habitar los hermanos juntos, ¿verdad? Y delicioso también, cuando los hermanos habitan juntos en unidad. Segundo, que es fragante, es un olor agradable, es un ambiente precioso cuando se convive con quienes están llenos del Espíritu Santo. Tercero, es refrescante. Y finalmente, es la garantía segura de la bendición de Dios. Ahora bien, miremos un poco más detallada la unidad entre hermanos. Esto debe de ser una visión hermosa, pero la unidad no requiere que lo vean todo exactamente igual. A ver. ¿Cómo está esto? ¿Cómo dice este varón de Dios? ¿Qué es esto? ¿Sí? La unidad entre hermanos es una visión hermosa, pero la unidad no requiere que lo vean todo exactamente igual. Por eso entonces, ¿estamos unidos o no estamos unidos? Porque no, dice que no es necesario que todo lo veas igual. ¿Por qué, hermano? Porque esto sucede, que a lo mejor lo que Dios está tratando contigo, no lo está tratando conmigo. A lo mejor el pecado que a ti te gustaba, no me gustaba a mí. Mas sin embargo, ¿sí? Dice que se hace a un lado con tal de estar juntos. ¿Sí? Ojalá y esto se esté entendiendo, hermanos. ¿Sí? Son cuestiones secundarias. ¿Sí? Son cuestiones en cuestiones de doctrina, tenemos que estar de acuerdo en la doctrina de la salvación. ¿Sí? Cuestiones de doctrina son muy diferentes a ideas secundarias. ¿Sí? Grábenselo bien, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? ¿Sí? En cuestiones de doctrina tenemos que estar de acuerdo en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso no es debatible, vamos. ¿Sí? En otras cuestiones secundarias hay libertad para tener diferentes puntos de vista. En todas las cosas debe de haber un espíritu de amor. ¿Sí? Puede haber unidad sin uniformidad. Todos somos distintos, pero esto no impide que trabajemos juntos. Todos los miembros del cuerpo humano son diferentes los unos de los otros, pero funcionando en obediencia a la cabeza, esto es a Cristo, hay una unidad gloriosa. Puede haber unidad sin unanimidad. Dios no requiere que todos estén de acuerdo en asuntos de menor importancia. Es suficiente estar de acuerdo en lo básico y fundamental. En otras cosas podemos estar en desacuerdo mientras que no seamos insoportables. Los enemigos reales de la unidad son las envidias, los chismes, la crítica, la murmuración, la censura y la falta de amor. ¿Sí? Entonces, vemos que estos 120 tuvieron que unificar criterios, tuvieron que unirse. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda cosa de la cual hablamos al principio de este salmo. La segunda cosa, la unidad es como el perfume fragante que se empleó para ungir a Aarón, el sacerdote. Antes, para los sacerdotes se ungían con aceite, pero un aceite aromatizante, un aceite aromático que olía muy bien. Entonces imagínate cuando ungieron a Aarón, le pusieron este aceite que olía muy rico. Entonces cualquier persona que se acercaba a Aarón, ¿qué dice? Lo disfrutaba. ¿Qué dice el Salmo? Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. O sea, descendía ese perfume. Bueno, la unidad es como el perfume fragante que se empleó para ungir a Aarón el sacerdote. Éxodos 30, 22 al 30. ¿Sí? Fue derramado sobre su cabeza
luego descendió sobre la barba y de ahí al borde de su túnica. Desprendía un aroma agradable que disfrutaba no solo el sacerdote, sino también todos los que estaban cerca. El aceite sagrado de la unción es una ilustración del ministerio del Espíritu Santo, descendiendo cual perfume fragante sobre el pueblo de Dios, cuando los hermanos viven juntos en armonía y difundiendo el aroma de su testimonio a su alrededor. O sea, cuando tú escuchas que Dios ha librado a aquella alma y tiene un testimonio grandioso, y Dios lo ha librado de muchas maneras, de muchas enfermedades, de muchas tribulaciones, ¿qué hace esa vida para el que está oyendo? Dice, es como el óleo que derramaron sobre algo. Ese testimonio que el hermano, que la hermana te está platicando, es porque Dios se lo ha permitido. Y es un bálsamo, es un olor fragante a la vida de los demás. Eso es lo que nos está dejando ver, ¿sí? Tercera parte, por otra parte, la unidad es refrescante, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El salmista ve al monte Hermón como la fuente del rocío fresco y vigorizante para las montañas distantes. De nuevo, el rocío es figura del Espíritu Santo, refrescando a los hermanos unidos en toda la tierra. Nadie puede medir hasta dónde llega la influencia de los creyentes que caminan en comunión con Dios y los unos con los otros. ¿Sí? El punto final, la última y cuarta verdad que este escritor sacó, el punto final es que aquí manda Jehová bendición. ¿Dónde? Donde los hermanos y las hermanas viven juntos en unidad. Por ejemplo, consideraremos lo de Pentecostés. Consideremos lo de Pentecostés. Los discípulos estaban juntos en armonía y paz, unidos en oración, y esperaban al Espíritu Santo de la promesa. Repentinamente el Espíritu de Dios descendió sobre ellos en toda su plenitud, y ellos salieron con la fragancia y el frescor del Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La bendición es explicada aquí como vida eterna. Esto puede entenderse de dos maneras. Cuando hay unidad entre los del pueblo de Dios, ellos disfrutan la vida en su sentido verdadero. Y no solamente esto, sino que también vienen a ser canales por medio de los cuales la vida fluye a otros. ¿Sí? O sea, el obedecer se cumple. En la vida de los cristianos se cumple el Salmo 133. Todos perseveraban en oración, ¿sí? Pero tenían que quitarse prejuicios, tenían que luchar a lo mejor contra su yo personal, tenían que hacer a un lado todas las diferencias que había. Es que tú eres judío, es que tú eres cretense, es que tú vienes de Jerusalén, tú vienes de Judea, tú vienes de otro. Y tuvieron que hacer a un lado eso, hermano, para recibir la bendición de Dios. Tuvieron que hacer a lo mejor cosas diferentes con tal de recibir esa promesa de parte de Dios. Tuvieron que hacer a un lado a lo mejor la idea de que tú eres judío, yo soy gentil, de que no había posición social, a lo mejor tú eres rico, yo soy pobre. No, tuvieron que hacerlo a un lado ellos. Tuvieron que hacer a un lado sus parentescos, sus preferencias. A ver, hermano, vente para acá porque tú me caes bien. No, hermano, eso no lo tuvieron que hacer a un lado. Tuvieron que hacer, es que yo soy más espiritual que tú y yo necesito estar junto de Pedro, yo necesito estar junto de Jacobo. No, hermano, nada de eso ves aquí. Tuvieron que hacer a un lado todo eso. ¿Sí? No tuvieron que hacer en menos a uno o a otro. Tuvieron que poner sus miradas en Jesús nuevamente. ¿Sí? Tuvieron que volver al principio. Por eso estos varones que se les presentaron, ¿qué miras allá arriba? Por eso el tema de esta mañana es: ¿hacia dónde miras tú?
¿Hacia dónde estás mirando? ¿Estás mirando que el retorno de Cristo está cerca? ¿Estás mirando que ya las señales se están cumpliendo? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Cómo estás esperando el retorno de Cristo? Porque va a ser visible. Los varones se lo estaban diciendo, así como se fue, así va a venir. Nada más tienes que estar adecuado, tienes que estar esperando como Él te dijo. No es como un servidor quisiera, es conforme a lo que Él dejó establecido. ¿Sí? ¿Cómo lo estás esperando? Él cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, se interesó por los perdidos, por los enfermos, se daba por ellos, aun si no tenía que comer, Él se aguantaba el hambre con tal de satisfacer la necesidad de los demás, con tal de satisfacer esa necesidad que había en medio de ellos. ¿Tú cómo estás mirando a los demás, hermano? Sí. Él oraba por aquellos perdidos, por aquellos afligidos, por aquellos encarcelados en sus delitos y pecados, por aquellos que estaban encarcelados de parte del diablo y los tenía ahí con demonios. Y el Señor Jesús se interesaba por ellos. Pero lo más importante de todo esto, hermanos, que Él murió y resucitó para pagar por tus pecados. ¿Qué estás haciendo tú por este mundo? ¿Qué estás haciendo tú por los que están cerca de ti? Si hoy viniera el Señor Jesús, ¿cómo te encontraría? ¿Dónde Él te puso? ¿O estarías mirando? ¿Dónde? ¿Dónde te encontraría? ¿Sí? ¿Dónde te encontraría? ¿Unánime? ¿O diciendo como Elías, Señor, solo yo quedo, solo yo obedezco, solo yo hago tu voluntad? Tu pueblo ya se apartó. Así te encontraría Dios. ¿Cómo te encontraría? ¿Cómo te encontraría? ¿Estás preparado para empezar a rendirle cuentas al Señor? Y a rendirle cuentas de toda tu vida. Y a rendirle cuentas de ese talento que Dios te ha dado. Es que yo tengo facilidad de hablar. Es que yo puedo hacer esto. Es que yo puedo hacer esto. Pues Dios va a venir y te va a pedir cuentas un día de esto. De esto que Dios te puso. Ay, Señor, es que tuve tanto miedo. Como ya todos se habían apartado, se habían ido al mundo, fui y enterré tu talento. Pero aquí está, Señor. Aquí está, te lo regreso. ¿Tú crees que te lo va a aceptar? ¿Estás actuando o estás mirando? ¿Qué estás haciendo? Ya no hay tanto tiempo, hermano. Ya no hay tiempo para quedarse mirando. El tiempo es corto. Los días son malos. Los días son malos, hermano. Y el Señor está a la puerta. ¿Sí? ¿Hacia dónde estás mirando tú? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Estás mirando hacia el autor y consumador de la fe? ¿Sí? ¿Lo estás mirando? Hebreos 12:2. Poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿O estás esperando que Dios te bendiga en la situación en que te encuentras? Ay, Señor, es que yo necesito un trabajo. Pero de ahí estás mirando. Y no buscas primero el reino de los cielos y su justicia. Ay, Señor, es que yo quisiera que, pues a lo mejor ya estoy en edad de casarme, quisiera casarme. ¿Sí? Y no pones a Jesús en primer lugar. Busca primero el reino de Dios. ¿Sí? Yo quisiera tener una casa. ¿Sí? Yo quisiera tener una bonita familia. Y no pones los ojos en el autor y consumador de la fe, en el que se entregó por ti, en el que se entregó por cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No estuvo amargado, no estuvo ahí, ay, pobrecito de mí. No, dice, el gozo puesto. ¿Sí?
El Señor Jesús decía, nadie me quita la vida, yo la pongo. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. Es que eres un fanático, es que eres esto. A él no le importó. ¿Hacia dónde están tus ojos, hermano? ¿En dónde están tus ojos? Entonces voy a empezar a hacer obras, voy a empezar a hacer muchas cosas, a hacer un activismo religioso. Dios no quiere eso. ¿Sí? ¿Hacia dónde están puestos tus ojos? ¿Las circunstancias que te rodean? ¿Las cosas que te rodean? ¿Los 4 problemas que tienes? ¿Sí? ¿En dónde están puestos tus ojos? Es que el hermano, es que la hermana, es que esto, es que la iglesia, es que el líder no le echa ganas, no sabe. ¿Dónde están tus ojos, hermano? ¿Sí? Cuando tú dejes de mirar las circunstancias, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Los discípulos, en el pasaje que tomamos como base, se dieron cuenta que aunque era pequeña la instrucción que el Señor Jesús les había dado, no la habían obedecido. No estaban en Jerusalén. ¿Qué tuvieron que hacer? Volver a retomar los mandamientos que Dios les había dado. Ojalá y hayas entendido algo. Y si no, que el Espíritu Santo, hermano, amplíe lo que un servidor no puede hacer. Meditemos un momento, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amado Dios, permite, amado Señor, que podamos ser una réplica de estos 120 que volvieron a poner por obra tu palabra, Señor. Porque no se necesita un pecado escandaloso, Señor, para dejar de mirarte. No se necesita, Señor, una gran enfermedad para dejar de mirarte. Solo se necesita, Señor, un descuido. Solo se necesita, Señor, dejar de poner los ojos en ti. Padre, quita la pequeña o la grande nube que pudiera estarnos separando, Señor. Quita esa gran distancia o esa pequeña distancia para poder obedecerte a ti y a tu palabra, Señor. Pero sé tú glorificado, amado Dios. Tu santo y precioso Espíritu, amado Dios, termine de explicar lo que un servidor no pudo hacer, Señor. Tú ven y hazlo en la vida de mis hermanas, de mis hermanos, de los jóvenes, de las señoritas aquí presentes, amado Dios, y que seas tú, Señor, llevándote toda la honra y la gloria, amado Dios. Ven y quita toda diferencia, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, y haznos un solo cuerpo en ti, Señor, un solo espíritu. Porque como decía este escritor, Señor, pueden haber diferencias, Señor, pero en tu doctrina tenemos que obedecerla como tú la dejaste establecida, Señor. Padre, y solamente tú eres el que puede escudriñar nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a ser sensibles a la voz tuya, a ser sensibles a tu Espíritu Santo, Señor. Aún, Señor, ven y quiebra nuestro yo personal, Señor. Pero que podamos, amado Dios, recibir esa bendición de parte tuya, Señor. Esa bendición que tú nos has prometido y que lo vas a cumplir, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo.
desea, amado Padre. Para vivir y salvar al mundo que muere, envía el fuego. Mover sobre tu altar estoy, Señor, mi vida. Amén, Jesús.